Para mí es un privilegio estar acá hoy día. Agradezco a Empresas Delta, que estoy impresionada el rol social y ambiental que tienen en su desarrollo y que ojalá muchas empresas privadas copiaran. Agradezco mucho a GAP de Monterrey, al Tecnológico, que siempre ya hace años que tenemos una relación de alianza, a los estudiantes de arquitectura, amigos del Tecnológico, que me trajeron el año pasado, parece, a Pueblo Bicicletero, a Luis Álvarez y a todos los amigos y amigas y expertos y especialistas que están acá. Y me doy tiempo en hacer estos reconocimientos porque la verdad es que la seguridad la construimos todos. Y ese yo creo que es el mensaje de fondo de esta presentación. Si una ciudad enfrenta niveles de crimen y violencia, como lamentablemente las ciudades de la región están enfrentando, y con región estoy abordando específicamente Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, claramente que la solución no solamente radica en que tengamos más policía o más represión o más control. Claramente son muy importantes esas estrategias, pero no nos podemos lavar las manos, especialmente en el ámbito de la ciudad, de lo que nos compete. Y en ese sentido es muy importante que salgamos, ojalá, de esta charla del día con la responsabilidad y convicción de qué tipo de hacer yo. Muchas veces las instituciones me dicen, pero hay tantas barreras, la ley no nos apoya, no tengo cómo bajar recursos, o el narco está tan difícil. Entonces yo lo que digo, pero tú como persona, como individuo, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un buen vecino? ¿Eres un vecino vigilante? ¿Conoces a tu vecino? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cuándo sale de vacaciones? ¿Tú le vas a cuidar la casa cuando él no esté? Por ahí parte todo. Como me presentaron, soy arquitecta. Llevo más de 10 años trabajando en CEPTED. Tuve mucha suerte porque aprendí esta metodología y no he parado de aprender y de aplicarla. Es una metodología bastante práctica que de alguna manera nace hace más de 30 años. No estamos inventando la rueda, pero sí el chiste y el desafío está en cómo la aplicamos en nuestras ciudades, en nuestros problemas, en la región hispanoparlante. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. CEPTED es Crime Prevention through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Ya de por sí el nombre nos está poniendo enfrente una relación entre variables. Nos habla de medio ambiente y nos habla de Crime Prevention, o prevención de la delincuencia. Por lo tanto, esta metodología busca todo el tiempo generar un puente de entendimiento que nos lleva posteriormente al diseño de acciones y implementación entre variables que muchas veces no eran hermanas, pero que sin duda están correlacionadas, que es cómo el diseño urbano y ambiental promueve o inhibe ciertos incidentes delictivos, actividades invisibles y sensación de inseguridad, entre otros fenómenos. Voy a partir explicando en detalle qué es CEPTED. Luego voy a hablar cuáles son las principales teorías o ideas que empiezan a surgir desde la década de los 60 en distintas partes del mundo y que van generando el sustrato de esta metodología hasta lo que conocemos hoy día, que llamo CEPTED Second Generation, de segunda generación. Luego vamos a hablar de casos prácticos, porque yo, que promuevo CEPTED, soy la principal escéptica. A mí, CEPTED por sí misma no es una fórmula ganadora, a menos que se demuestre. Entonces, quizá ha sido eficiente en reducir indicadores delictivos en ciertas partes del mundo, pero siempre está abierta la posibilidad de que no también. Por lo tanto, es muy importante que seamos rigurosos científicamente y que midamos. O sea, CEPTED, yo les puedo demostrar que ha funcionado en ciertos lugares, y los que hagamos de ahora en adelante en Monterrey, en México, van a tener que tener ese challenge. Yo voy a hablar de proyectos residenciales, de espacios residenciales en México y en Chile, como ejemplo. Luego voy a hablar de espacios comerciales, una intervención CEPTED en Chile. Luego, cómo podríamos entrar a espacios de transporte, cómo podemos evaluar esta estrategia, cómo podemos hacer capacitación y finalmente cómo podemos cerrar. Y como les dije, desde la perspectiva de la International CEPTED Association, para nosotros es fundamental capacitar. O sea, creemos que más que haya un experto que sabe de CEPTED, lo que nos interesa es que tengamos una masa crítica de profesionales y expertos en esta área que apliquen CEPTED. Ese es el objetivo, para que lo apliquen bien. Porque uno no se da cuenta, o muchas veces no dimensiona cómo le puede hacer daño al fenómeno delictivo con un mal diseño. Entonces es muy importante que lo apliquemos bien.
Bueno, CEPTED, como les dije, es una metodología que mediante la modificación de variables socioambientales busca reducir los delitos de oportunidad, la sensación de inseguridad, la violencia y aumentar la calidad de vida, básicamente, como principios. ¿Por qué digo que mediante la modificación de variables socioambientales? Porque no solamente modificando variables arquitectónicas y urbanas yo voy a lograr un impacto en reducción de indicadores delictivos, también tengo que hacer un árbol de comunidades, tengo que entender la estructura de lo que yo llamo arquitectura social. Muchas veces los proyectos CEPTED, y eso me pasa con autoridades políticas que se asustan y me dicen, pero Macarena, esto significa que voy a tener que hacer el proyecto de nuevo, vamos a tener que votar un centro comunitario o algo así. No se trata de eso. Muchas veces las estrategias son muy sutiles. El marketing ambiental, muchas veces información, porque tiene que ver con la construcción de la arquitectura social. El binomio óptimo es que tanto la arquitectura física y el urbanismo más la social estén en balance. Como les comenté, en los primeros estadios de CEPTED se llamaba CEPTED de primera generación, donde el énfasis de los investigadores y CEPTED practitioners estaba en las modificaciones ambientales o materiales, veíamos bien. Era como una iluminación me ayuda a reducir la delincuencia, por qué el vano de la puerta tiene que ser así, o por qué el perfil de una calle debiera tener tales proporciones. Después de hartos años de experimentación, de ensayo y error, se llega a conceptualizar el CEPTED de segunda generación. Second Generation CEPTED pondera de la misma manera, incluso le pone un mayor énfasis a la arquitectura social. Por ende, los que realmente necesitamos que se sientan seguros somos nosotros. CEPTED está basado en 5 principios que son fundamentales. Son principios universales, que muchas veces incluso como se pueden considerar como de sentido común, como decía Samuel, pero que el chiste o la gracia está en cómo se aplican localmente. El primero es vigilancia natural. Los voy a pasar rápido porque después los voy a profundizar. Vigilancia natural, refuerzo territorial, mantención y control natural de acceso eran principios del CEPTED de primera generación. Y el principio que hace la gran diferencia, sobre todo en nuestra región, es el de participación comunitaria. Acá están los objetivos que les comenté y hay 2 que están abajito, que los agregué. Bueno, uno, particularmente el último, hemos aplicado últimamente CEPTED en espacios comerciales. Nos hemos dado cuenta que no solamente logramos los objetivos anteriores, sino que también implementamos las ventas del comercio, cuando está bien aplicado, lo que es súper atractivo para las dinámicas urbanas. Como les comentaba, este acervo de conocimiento tiene una larga data. Y acá yo puse algunos autores que son importantes y que han construido las líneas teóricas y de pensamiento que sostienen el CEPTED como está hoy día. De hecho, se adscriben como a 2 grandes ámbitos de conocimiento. Existen investigadores académicos y criminólogos que estudian en el ámbito de la criminología ambiental, environmental criminology. Hay muy buenos autores y están citados ahí. Y por otro lado aparece este CEPTED que está más asociado a practitioners y vendría a ser como el brazo armado de la criminología ambiental. Un primer autor o autora que es muy importante y que todavía sigue vigente a pesar de que su primer libro es de 1962 es Jane Jacobs. ¿Quién conoce a Jane Jacobs? Ah, qué bueno. Fantástico. Yo soy bien fanática de Jacobs, soy una admiradora, hay detractores también, pero Jacobs estaba casada con un planificador urbano en Estados Unidos y miraba lo que hacía su esposo, los desarrollos inmobiliarios, y eran desarrollos de vivienda. Y de alguna manera lo que se estaba haciendo en ese minuto respondía a una necesidad de mercado y una necesidad de cantidad de vivienda. Y ella era muy crítica respecto a que se habían perdido ciertos atributos que tenían que ver con la cohesión social, la escala y la calidad de vida. Entonces nos plantea 2 principios que son muy básicos y muy fundamentales. El primero es ojos en la calle. Con ojos en la calle, Jane Jacobs nos habla de lo relevante que es que la arquitectura y el medio ambiente urbano nos permita con su diseño ver y ser vistos. Yo los veo ahora bien panorámicamente y ustedes me están mirando y claramente no tenemos un muro o una barra, dicen acá, que nos bloquee la vista. Además tenemos buena iluminación, tenemos campos visuales despejados. Si nosotros estamos en una ciudad y nos imaginamos que caminamos y la ciudad está construida en base a muros, nuestro ver y ser vistos decae, ¿verdad?
Por lo tanto, no tenemos puestos los ojos en la calle. Tenemos que además pensar que los ojos en la calle no solamente tienen que estar de día, sino que también de noche. Otro principio que nos habla Jacobs, que es muy importante, es el contacto humano. Ella en su libro y en sus posteriores publicaciones plantea que hemos perdido el contacto entre seres humanos. ¿Qué pasa cuando perdemos el contacto entre nosotros? ¿Cómo nos vamos a querer cuidar si no nos conocemos? Yo no puedo tener empatía con tu sufrimiento, con tu riesgo, si yo no te conozco. Eres uno más dentro de una gran ciudad. Pero si yo te conozco, si yo me contacto contigo, y ahí está la cohesión social, si hay redes que están vivas, y eso es un poco lo que estamos defendiendo, existen muchas más probabilidades de que yo quiera hacerme cargo de que tú estés bien. No solamente del autocuidado, sino que de cuidar a otros. Y en ese sentido, hay, y los arquitectos lo saben muy bien, hay espacios que nos promueven la convivencia, que promueven el contacto. Jacobs criticaba incluso en su libro que hay tamaños de desarrollo de vivienda social que por el diseño que tienen, que lamentablemente los he visto muchas veces, que son como un patrón que se repitió de viviendas pequeñitas, de alguna manera atentan contra esa sutil como entretejido de la cohesión social. Uno quizás podría diseñar las mismas cantidades de viviendas, pero con un concepto de barrio o microbarrio que generara espacios que cuiden el contacto. Luego aparece un arquitecto que de alguna manera es el primero que arquitecturiza principios de seguridad, pero lo hace desde una perspectiva del temor, lamentablemente. El temor es una emoción básica que nos alerta en caso de peligro, pero de alguna manera es tan peligroso el temor porque nos genera círculos que son círculos negativos, como circuitos negativos del temor. Cuando uno tiene miedo, la reacción básica es la autodefensa. Ay, me quiero defender y quiero defender a los que quiero. Pero finalmente es poner un muro, poner una reja. Si yo tengo miedo, me cierro, me aíslo.